El día de hoy tengo la oportunidad de estarlos acompañando con el mensaje de hoy, que es el último mensaje del final de año. Los pastores de la casa les dejan muchos saludos. Y para los que toman nota, el título del tema de hoy se llama Cerrando el año con gratitud y propósito. Es importante que le pongamos mucha atención a lo que el Señor hoy nos va a hablar y que no lo, como se decía ahorita, no lo tomemos como un simple mensaje, como algo tan bonito, tan precioso, sino como algo que va a edificar nuestra vida. Y la idea en el Señor es que hayan cambios constantes en nuestro ser, para que, así como la palabra lo expresa de manera clara y explícita, lleguemos algún día a la estatura del varón perfecto. Yo le pido que me acompañe a orar, vamos a orar y vamos a iniciar el mensaje. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día de vida, Señor, por tu presencia, Señor, por tanto amor, por tanta fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado el día de hoy, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Pero te pedimos, ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente, Señor, para que podamos desechar, Señor, para que podamos desaprender esas cosas, Señor, que ya no hacen parte, Señor, que necesitamos volver a entender, volver a aprender, Señor. Enséñanos a ser como niños, Señor, unos que son enseñables, Señor. Enséñanos, Señor, a poder atesorar tus palabras, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que, Señor, podamos experimentarte, Señor, en todo tiempo, Señor, en nuestra intimidad contigo en todo tiempo, Señor. Te entregamos este tiempo y te damos gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Hemos orado. Amén y amén. Entonces, el tema de hoy, de nuevo, se llama Cerrando el año con gratitud y propósito. Y yo quiero compartirles algo. Es importante que constantemente podamos detenernos y evaluarnos en cómo está nuestra vida espiritual con referencia a la voluntad de Dios que está descrita en su palabra. Es siempre importante que constantemente nos estemos evaluando conforme a la palabra nos enseña qué es una vida espiritual. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar en que caigamos en asuntos religiosos. El Señor Jesucristo no vino aquí a la tierra a instaurar ni una nueva religión ni a que nosotros lleváramos cargas religiosas. Por eso es muy importante, mire, la Biblia es el libro más vendido en el mundo, más, cualquiera, el más, pero también es el libro más mal interpretado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia no es siempre un libro de literatura común, sino que la Biblia requiere que yo pueda, por medio del Espíritu de Dios, estudiarla, no simplemente hacer una lectura superficial. Pero mi vida tiene que ser constantemente comparada con lo que el Señor, en su voluntad, quiere que cada uno de nosotros lleguemos a algún día. ¿Cierto? Y así de esta manera no caminar en nuestra propia voluntad, lo cual hará que nos extraviemos del camino, incluso estando aquí en la iglesia. Esto no exime a nadie, ¿sí? Hoy tenemos el privilegio de estar pudiendo escuchar el mensaje del Señor. El que no está aquí, que de pronto sus prioridades son otras, también se está perdiendo el mensaje. Pero lo importante es que nosotros no sigamos igual. No porque alguien se pare aquí y diga qué o qué no hay que cambiar, sino que a través de la relación que usted de manera personal tenga con el Señor, se puedan producir cambios en la manera en cómo nosotros concebimos la vida. Este final de año es una buena excusa para hacerlo de nuevo. Dios constantemente llama a su pueblo a recordar su fidelidad, examinar sus caminos y renovarse en su propósito. Este sermón del día de hoy nos llevará a reflexionar sobre el año que termina,
a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas y a rendir cuentas con un corazón dispuesto y a aprender a crecer. Entonces, yo les pido el favor que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Este es un versículo que seguramente ustedes alguna vez han podido ver, y si no, aquí ya se ha mencionado un par de veces. Si no, es una buena oportunidad para seguir aprendiendo de lo que el Señor nos tiene para el día de hoy. Entonces, mire lo que dice el Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo, si quieres regálamelo en la otra versión, por favor. Dice así, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. De nuevo, leámoslo. Mire, esto es una declaración que está haciendo el salmista al Señor y le dice, enséñanos ¿a qué? A entender que la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Acuérdense que el tema del sermón de hoy es cerrando el año con gratitud y propósito. Y que vamos a examinar 3 áreas, la fidelidad del Señor, los caminos del Señor y cómo nosotros debemos renovarnos en su propósito constantemente. Pero entonces miren esta declaración. El salmista le dice que es necesario que alguien le enseñe que nosotros por nosotros mismos no podríamos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios si alguien más no nos enseña. ¿Cierto? ¿Quién más, aparte de Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios? Dios mismo. Nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios a menos que intimemos con Él, con su palabra y de manera explícita le preguntemos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cierto? Pero entonces aquí el salmista le dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que como consecuencia podamos crecer en sabiduría. A mí me llama mucho la atención cuando dice aquí enseñarnos, esta viene de una palabra en el hebreo que se llama yada. Seguramente ustedes lo han escuchado los que llevan un poquito más de tiempo aquí. En el griego se llama ginosko. Y dice así, ¿qué es enseñar? Dice, la palabra en hebreo yada abarca una serie de significados relacionados con el conocimiento y la comprensión. Yo quiero que le ponga mucha atención a esto. Conocimiento y comprensión. Se necesitan de las dos para poder ser enseñados, ¿cierto? Se utiliza para describir la conciencia intelectual, el conocimiento experimental y la familiaridad íntima con el Señor. En el contexto bíblico, esta palabra en el hebreo, que es yada, que significa enseñar, implica a menudo un conocimiento, escuche esto, profundo, personal y relacional, como la relación íntima entre Dios y su pueblo o entre individuos. Cuando aquí la palabra nos enseña, dice que hacemos una declaración y la podemos hacer de manera personal y le decimos al Señor, enséñanos, no es algo donde yo simplemente abro mi boca y por arte de magia soy enseñado, ¿cierto? Sino que tiene que haber un conocimiento profundo y personal y relacional ¿con quién? Con Dios. Hay 2 componentes en esta enseñanza. El primero es que tiene que haber un conocimiento y tiene que haber una comprensión de lo que se está enseñando. ¿Por qué? Porque de tal manera, si no pasa en este orden como Dios lo explica, no podemos crecer en sabiduría. Y no en nuestra propia sabiduría. Ya vamos a ver por qué es tan importante todo esto, con lo que el Señor nos va a mostrar un poco más adelante. ¿Qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos ser enseñados?
uno podría decir, a hacer alguna cosa, ¿cierto? Alguna actividad o a desarrollar alguna habilidad, ¿cierto? A cumplir con alguna tarea. Pero a mí me parece muy interesante lo que dice aquí. Enséñanos, yo nunca lo había escuchado o nunca lo he visto, que me enseñe a entender. ¿Cómo es esto que enséñame a entender? Si usted tiene algún problema, no sé, matemáticas o algo, uno le pregunta, enséñame a resolver este asunto, pero no a entender. O sea que la enseñanza de la que se está hablando aquí no es simplemente que de pronto abramos la Biblia y entendamos o leamos algunos versículos y nos los aprendamos y podemos decir, hubo una enseñanza, sino que aprendamos a entender cómo es que deberíamos entender lo que está escrito en la palabra del Señor. Y eso es lo que está haciendo Él. Ya lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante, pero quiero que este va a ser el versículo base. Quiero que no olvidemos o no nos olvidemos de la atención a cada una de las palabras en las que estamos haciendo énfasis. La brevedad de la vida nos indica que cada momento es valioso, cada día cuenta. Cuando hablamos de esta enseñanza de entender, también lo podríamos considerar como comprender o dimensionar. ¿Cómo así? Que simplemente no se quede en un conocimiento intelectual, sino que todo esto que el Señor nos ha enseñado y nos seguirá enseñando, bajen a nuestro corazón. Y con esto, eso nos va a ayudar a salir mucho de una relación con el Señor abstracta o incierta, que pareciéramos que estamos sujetos a un Dios que no sabe qué hacer con nosotros o que un día le dio un mal genio y entonces acabó con lo que quiera. No es así, ¿sí? Sino que cada vez que nosotros podemos dimensionar qué es lo que quiere el Señor, cada día vamos a entender cómo más es como debemos comportarnos aquí en la tierra. Y cada día cuenta, cada día podemos tener injerencia y relevancia en los asuntos del Señor, ¿sí? Que así como cuando el Señor manda a sus discípulos y les da los talentos, ¿se han escuchado la parábola de los talentos? Y dice, buen siervo y fiel, dice, entra en el gozo de tu Señor, ¿cierto? Que podamos ser entendidos en lo que el Señor nos está entregando cada día. Yo me hago una pregunta de manera personal. Yo digo, si el Señor, hablando de manera explícita, si el Señor hoy me entrega, digamos, 5 talentos, ¿yo tendría la capacidad de convertirlos en 10 talentos? ¿O sería de ese que cogió un talento y lo escondió por el temor? Y no son solo habilidades profesionales o académicas, sino cómo puedo entender qué es lo que el Señor quiere. También por ahí, Edwin. Pero la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el apartarse del mal. Entonces, mire lo que dice. Volvamos al versículo de manera completa con un poco de lo que hemos podido desarrollar. Mire lo que dice. Enséñanos a qué, a entender la brevedad de la vida para que ¿qué? Crezcamos en sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría no se da de un momento a otro, sino que es un proceso, ¿sí? Y es un constante ¿qué? Crecimiento. Y a eso es lo que está apuntando el Señor. Si nosotros hacemos un stop hasta este momento, yo siempre hago esta pregunta, ¿qué es lo religioso? ¿Cuál es la carga impuesta religiosa que se está, un ejemplo, exponiendo el día de hoy? No la hay. El más interesado que podamos renovar la manera en cómo pensamos es el Señor, pero el más beneficiado somos nosotros, porque vamos a entender nuestro rol aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama el tema? Cerrando el año con gratitud y propósito. Y la idea es que como excusa de este final de año y el inicio del nuevo año, podamos evaluarnos cómo estamos, cómo está nuestra condición espiritual
¿Referente a qué? A la palabra del Señor, ¿sí? Porque a veces es muy fácil entrar en una rutina, ¿sí? Entrar en un hábito o entrar en una disciplina, pero se nos olvida de que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor o cuando estamos iniciando nuestro camino en el Señor, el tema es que el conocimiento que implica esta enseñanza es algo muy profundo, ¿sí? Y que inicialmente, seguramente vamos a iniciar con cosas sencillas, pero lo que el Señor nos quiere llevar es a cosas profundas, que implican una relación personal con Dios, una relación íntima con nuestro Creador. Acompáñenme, por favor, todos a Deuteronomio 5:28. Y veamos cómo esto se relaciona con otros eventos de la Biblia y cómo se puede ver reflejado en nuestra vida. No nos quitemos de la cabeza el Salmo 90:12. ¿Listo? Y mientras, ¿ya Angelita llegó? Listo. Mire, Salmo 90, entonces no vamos a leer este todavía, pero entonces, otra forma en la que la podemos entender, si nosotros miramos en otra versión, el Salmo 90:12 dice, enséñanos a entender. Otras versiones dice, enséñanos a contar nuestros días, a que seamos conscientes de lo que estamos viviendo, ¿sí? De que seamos conscientes de que todos los días es una nueva oportunidad de hacer las cosas a la manera del Señor. Entonces mire lo que dice acá. El Señor oyó la petición que me hicieron y dijo. Estamos hablando de que aquí en el contexto, Deuteronomio 5, el pueblo de Israel le dice a Moisés, no nos mandes a nosotros porque nosotros ya vimos que el Señor ha hablado desde la montaña que estaba en fuego. Y dice, y hemos sido unos suertudos de poder haber oído la voz del Señor y no estar muertos. Entonces el pueblo de Israel le dice a Moisés, ve tú, habla con el Señor y nosotros te esperamos acá. Y esto que vamos a leer es la continuación de ese contexto. Dice así, el Señor oyó la petición que me hicieron y dijo, he oído todo lo que los israelitas te dijeron, y escuche esto, y tienen razón. En su necedad, el Señor les permitió entender algo, que eran unos suertudos haber estado expuestos a la presencia visible del Señor y tener la suerte de estar con vida. ¿Por qué? Porque como nosotros lo hemos visto, sin el Señor, sin lo que hizo el Señor Jesucristo, sin la obra que el Señor hizo en la cruz, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay pecado en nosotros. Y el Señor es santidad pura, ¿sí? Y esa santidad es una santidad que sale de nuestros límites humanos, ¿cierto? Si nosotros vemos lo que dice en el libro de Isaías, versículo 11, dice que el Señor es 3 veces santo, ¿sí? Y dice que esa santidad se puede entender como esto, que el Señor es más santo que la más santa santidad. Yo le digo, trate de dibujar eso en su cabeza, esto. El Señor es más santo que la más santa santidad. Digo, yo me quedo en el Señor, no me da para dirigir el resto. ¿Cómo así que el Señor es más santo que la más santa santidad? Eso significa que el Señor es 3 veces santo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la santidad del Señor está a otro nivel. Y que nosotros, que hemos sido pecadores, ¿cierto? Exponernos a esa santidad, la consecuencia más lógica que podía ser es que no podamos resistir ese nivel de pureza y santidad. Por eso Isaías más adelante dice ahí también, que soy sucio de labios. O sea, dice, ¿cómo yo puedo estar aquí delante del Señor? Y el Señor viene y le purifica los labios y dice, no, ahora ya no estás, ¿cierto? Pero el Señor es el mismo que lo limpia. Pero mire esto, el Señor oyó la petición del pueblo y el Señor está hablando con Moisés. Le dice, he oído todo lo que los israelitas te dijeron y ¿qué? Tienen razón. 29. Dice, mire lo que está diciendo el Señor, esto lo está diciendo Dios mismo. Si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos ¿a qué? ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
el temor a Dios. Dice, si estuvieran dispuestos a temerme y qué, y a obedecer todos mis mandatos, mire eso tremendo, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. ¿En qué quiero hacer énfasis aquí? Salmo 90:12, ¿cierto? Enséñanos a comprender la brevedad de la vida, ¿cierto? Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que podamos crecer ¿en qué? En sabiduría. Pero mire esto, ¿por qué el Señor está alegre? Dice, oiga, y bien han pedido, y bien ha dicho, ojalá siempre que tuvieran un corazón así. Siempre estuvieran dispuestos a temerme. Y este temor es un temor reverente, donde, como lo veíamos hace unos minutos, estamos hablando con el creador de todo lo invisible, de todo lo visible, que está fuera del tiempo y del espacio, que Él no lo rige nada de este mundo, y que además es la santidad a otro nivel, ¿cierto? Que sería difícil poder ir y exponernos nosotros en nuestros cuerpos humanos y salir vivos. Más adelante vamos a ver unos pocos casos más de esto para que podamos entender con quién es que estamos hablando, ¿sí? Acompáñenme ahora al libro, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 28. ¿Listo? Dice así. Veníamos del capítulo 5, ahora vamos en el 32. Ahora mire lo que dice el Señor. Pero Israel es que una nación insensata. Su gente es que necia y sin entendimiento. ¿Se acuerda que al principio en el versículo 90 el Salmo decía, enséñanos a qué? A entender. Y acá dice que son ¿qué? Sin entendimiento. ¿Cierto? Enséñanos a entender. Si vamos al 32 de nuevo, al Deuteronomio 32, eso dice, pero ¿por qué es una nación insensata? Porque es una nación necia y ¿qué? Sin entendimiento. Por ende, no puede crecer sabiduría. Podríamos hacer una pequeña conclusión hasta este momento. Sigue el 29, por favor. Dice así, ay, si fueran, ¿qué? ¿Por qué no pueden ser sabios? Porque no hay entendimiento, porque no pueden entender. Por eso lo que hace el salmista es dice, enséñame a entender. Porque digo, podemos venir acá muy bonitos, muy preciosos, sí, versículo muy chévere, iglesia, chévere, chévere, sí, pero lo que está buscando el Señor es que nosotros seamos entendidos. Y de tal manera, ahí puede crecer la sabiduría del Señor. Y mire lo que dice, si fueran sabios y qué, y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. Ahí está hablando que, bueno, si ustedes leen el capítulo 32, ellos están ciegos, ellos están en su propio mundo y ignoran de todo por la desobediencia, por el rendir culto a otros dioses. El Señor dice, no rindan culto a otros dioses. Y lo que están aquí está en un furor tremendo de desobediencia y de necedad, ¿sí? Y eso, mire, esto es muy importante que lo entendamos, porque esto nos puede estar pasando hoy, ¿sí? ¿El qué? El resistirnos a poder ver más allá de lo que mi propio criterio puede o quiere pensar, ¿sí? A mí me parece muy importante que cuando el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Y es algo que uno dice, wow, o sea, ¿cómo así que de los niños es el reino de los cielos? Y los niños, y lo hemos hablado acá muchas veces, los niños tienen muchas cualidades, muchas, que perdonan rápido, sí, podemos mencionar muchas, pero yo considero que la principal que es que son enseñables. Un niño es enseñable. Por eso dice que debemos ser como niños, ¿cierto? Porque es que si nosotros creemos saber más que Dios, pues entonces, primero no lo vamos a entender. Y segundo, podemos estar en la iglesia y podemos estar en una carga religiosa que no nos va a llevar absolutamente a ninguna cosa. Y eso es un desgaste, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos llegar al final de nuestros días viviendo, dice el Señor,
pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿cierto? Profetizamos y todas las cosas, pero dice, pero sí, pero nunca los conocí. Porque la enseñanza tiene un componente que es un conocimiento profundo, que es personal y relacional, ¿sí? Y a eso es lo que Dios a usted y a mí hoy nos está invitando. Que no siempre veamos, sí, qué bonito que se va a acabar el año y va a iniciar uno nuevo. Y hay muchos propósitos y hay muchas cosas que hay que hacer. Y hay muchas cosas en las que tenemos que ser estructurados y mirar qué objetivos tenemos. Pero lo mismo, pero si no hay un entendimiento del Señor, esto es muy, muy difícil. Vamos a llegar a febrero y ya vamos a querer tirar la toalla, ¿sí? Y lo que está haciendo el Señor es un renuevo en nuestro carácter, en esa área que no se ve, que es el área más importante de su vida, ¿sí? Dios no está mirando si usted tiene un buen salario, si tiene un buen carro, si tiene qué amigos tiene, no, sino cómo usted está por dentro, cómo está su entendimiento, ¿cierto? El Señor sí puede decir cómo está nuestro entendimiento. Y por eso como iniciamos al principio yo, y terminamos al final, es importante entender que debemos hacer estas evaluaciones de manera constante, ¿sí? Entonces, acompáñenme a Isaías 65. Versículo 11. Isaías 65, versículo 11. ¿Listo? ¿Están todos ahí? Sí, ya, listo. No nos desliguemos de lo que venimos hablando. Venimos de Deuteronomio 5, Deuteronomio 32 y miremos lo que dice aquí en Isaías 65. Ya leímos Salmo 90. Pero como el resto de ustedes, escuche esto, abandonó al Señor, ¿y qué? Le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo que vio cómo pasaron el mar, cómo se abrió el mar rojo en dos, cómo duraron. Más adelante, si ustedes leen, ahí ven que el Señor les está haciendo un recuento de que ellos estuvieron 40 años en el desierto y que el día que les faltaba alimento, el Señor les proveyó maná del cielo y que, escuche esto, durante 40 años su calzado nunca se gastó, sus ropas nunca se desgastaron, que tenían columna de fuego en la noche, nube en el día. Y dice, espere que es que ustedes sí saben quién soy yo. Pero mire lo que le está diciendo aquí en Isaías 65. Pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo, y como preparó fiestas para honrar al Dios ¿de qué? De la fortuna, y le ofreció vino mezclado ¿a qué? Al Dios del ¿qué? Del destino, ¿cierto? Fácil, reemplacemos. Fortuna, destino, lo que quiera el destino, No, el Señor está en control, ¿cierto? Miremos lo que dice el versículo 12. Ahora, a causa de eso, yo los destinaré ¿a qué? A ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo. ¿Por qué? Pues cuando los llamé a ustedes, ¿qué? No respondieron. Cuando hablé, ¿qué? No me escucharon. Mire esto. ¿Pecaron qué? Deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. ¿Cierto? Y seguramente del Pentateuco y toda esa cosa, seguramente sabían y sabían bastante. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que necesitamos aprender a entender, ¿sí? Que no es simplemente que no tengamos nada que hacer los sábados a las 5 de la tarde y vamos a la iglesia, sino que qué bueno poder hacer lo contrario que está pasando acá. Nosotros muchas veces podemos terminar haciendo cosas que son, ante los ojos de Dios, no son de agrado. Y agradar a Dios no es una carga, es un deleite. Más bien, cuando hacemos las cosas mal, el Espíritu de Dios nos convence de que algo estamos haciendo mal. Y no es agradable, no se siente bien, hablándolo desde un plano físico o emocional. Pero en el plano espiritual, yo digo, nosotros no nos puede regir los estándares de este mundo. ¿Cuál es el estándar de felicidad?
¿Cuál es el estándar de confianza? ¿Cuál es el estándar de fe? ¿Qué es lo que realmente está rigiendo en su vida? ¿Cuál es la cosmovisión con la cual usted está viviendo su vida? ¿Es una cosmovisión bíblica? Pero la cosmovisión bíblica necesita un buen entendimiento y solo el Señor lo puede proveer. ¿Cómo? Pidiéndolo. Nosotros seríamos unos soberbios decir que nosotros en nuestras propias capacidades, nosotros lo entendemos todo. Yo prefiero decir de manera personal, no lo sé, no lo entiendo, Señor, ayúdame, porque quiero entenderlo las cosas de manera adecuada. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo en mi relación con el Señor y me ha ayudado a entender que esto no es una imposición humana, sino que más bien he podido experimentar al Dios vivo y real en mi vida todos los días. Y no significa que todos los días yo ando con cara de ponqué, sino que hay veces me siento mal, pero sé dónde ir. A veces yo cuando peco y cuando cometo errores, sé dónde ir. Cuando no sé la respuesta, sé dónde ir. Y cuando la sé, también sé dónde ir. Porque yo necesito el consejo, necesito la dirección del Señor en mi vida. Y mi mayor anhelo es que yo pueda crecer en sabiduría y pueda hacer las cosas como Él quiere. Y eso es lo que está esperando el Señor de nosotros, ¿sí? Que podamos crecer en esa sabiduría que no es terrenal, que es ¿qué? Celestial. Y eso también se traduce en ¿qué? Pues en que vamos a llevar una vida integral y acorde a lo que el Señor dice. Y no significa que tengamos que ser los dormidos, los tonticos del paseo, sino que es Cristo en nuestra vida. Ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Que es que a mí no me gusta esto, que es que a mí no... Mire, cuando nosotros simplemente comenzamos a ver solo errores, eso ya es un termómetro de que necesitamos atención, necesitamos volvernos a evaluar con respecto a la palabra del Señor, en qué áreas estamos bien o mal. Si hay una queja constante, si yo me siento cansado con los asuntos del Señor, no puede ser una carga el orar, ¿cierto? No debería ser una carga leer la palabra. Es que no la sé, no la entiendo. Bueno, acá para eso está la iglesia, para poderla enseñar. Y yo les quiero hacer 3 preguntas que las tengan ahí y las vamos a responder al final del mensaje. ¿Cómo has visto la fidelidad de Dios este año? ¿Qué áreas de tu vida necesitan un cambio o renovación espiritual? ¿Qué propósito sientes que Dios quiere que sigas en el nuevo año? Téngala ahí y ahorita la respondemos. Yo les dije al principio que íbamos a abordar este mensaje de final de año desde 3 aspectos. La fidelidad del Señor, el examinar los caminos del Señor y entender cómo renovarnos nosotros en su propósito. Y vamos a comenzar con el primero. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Lo vamos a leer hasta el 26. ¿Listo? ¿Ustedes algunas han visto este versículo? Seguramente en otras, lo vamos a leer en esta versión y es muy parecido. Escuche esto. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias, ¿qué? Jamás terminan. Grande que es su fidelidad. Sus, ¿qué? Misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, dice Jeremías, por lo tanto que esperaré en Él. Ayúdeme a leer, perdón. El Señor es ¿qué? Bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso, escuche esto, es bueno que esperar que en silencio la salvación que proviene del Señor. Yo no necesito inventarme nada. Yo no necesito ayudarle al Señor. Lo que usted y yo necesitamos es comprender esto. Que el más beneficiado de poder tener una relación con el Señor somos nosotros. Yo sé que hay malos casos, yo sé que han habido malos testimonios, yo sé, ¿sí? Pero eso no significa que el Señor
sea así. Por eso nosotros necesitamos ser entendidos para hacer un buen testimonio, ¿sí? Hay una frase que muchas veces se menciona. Nosotros podríamos llegar a ser, o en algún momento podríamos ser, la Biblia de esa persona que no ha conocido nunca al Señor, o que tiene algo en contra del Señor, ¿cierto? Nosotros, con nuestra manera de vivir lo que el cielo, como vive el cielo, vivirlo aquí en la tierra, eso es lo que va a llevar también a que la persona también pueda, o sea, como, a ver, el Señor hizo muchos milagros aquí en la tierra y no muchos creyeron, ¿sí? Cosas que solo podía hacer Dios mismo, darle vista a los ciegos, resucitar a los muertos. Antes de eso, no, eso nunca había pasado. Y el Señor, con pruebas indubitables, demostraba su deidad y nadie le creyó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo digo que hoy hay hoy la guerra se está librando directamente contra lo que el Señor está haciendo. Hoy los valores, principios van en contra exactamente de lo que no otra religión está hablando, sino de lo que explícitamente la Biblia está hablando. Pero nosotros, a mí me da alegría un ejemplo cuando yo veo a alguien en la coherencia de lo que la palabra dice y entiendo que no estamos solos y que estamos llamados a, como nos dice la palabra en Gálatas, que nunca nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos, a nuestro tiempo cegaremos, ¿cierto? Pero ¿qué necesitamos? Entender qué es lo que la palabra nos está enseñando. Porque digo, podemos hacer propósitos muy chéveres, muy interesantes, vamos a hacer esto. Yo le hago una pregunta. ¿Quién no le gustaría crecer espiritualmente el otro año? ¿A quién no? Eso me da a entender que todos quieren crecer de manera espiritual. Lo que hay que entender es cómo crecemos de manera espiritual. Porque puede ser un propósito que se quede muy bonito en el papel. Pero la idea es que cada día entendamos que cada día es una nueva oportunidad. La fidelidad al Señor nunca se acaba. Y que cada mañana es una nueva oportunidad para hacer las cosas a la manera del Señor. ¿Cómo? Yo soy un tremendo, yo lo sé todo. No, rindiéndome. Mostrándome como soy, vulnerable delante del Señor. Por eso el Señor le dice a Pablo, bástese en mi gracia. ¿Por qué? Porque donde usted es débil, yo me hago fuerte. Yo no me tengo que mostrar fuerte. Mi fortaleza es el Señor y de eso yo dependo. Pero tenemos que aprender ¿a qué? A entender, ¿sí? Que no es simplemente un título, que cristiano, no, sino que lo que está buscando el Señor es que seamos entendidos. Dice aquí en el último versículo, por eso, ¿qué? Es bueno esperar, ¿en qué? En silencio la salvación que proviene del Señor. ¿Sí? Seguramente en nuestras acciones humanas podemos decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer otro. Pero yo veo ahí a alguien que es entendido en lo que el Señor quiere. Y dice, por eso es bueno, ¿sabe qué? Aquí, delante de la presencia del Señor, entender lo que Él quiere. Y por eso es bueno terminar el año así y arrancarlo. Qué bueno poder arrancar un año entendiendo que cómo es que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida en Él. Amén. La fidelidad de Dios, miremos la fidelidad de Dios, haga un recuento, piense ahí rápidamente de la fidelidad de Dios en cada temporada de este año o de su vida. Este año pudo haber tenido momentos difíciles, pero Dios estuvo presente en cada uno de ellos. En nuestras vidas, victorias y derrotas, su misericordia nos ha sostenido. Vayámonos un segundo a Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2. El pueblo de Israel fue llamado a recordar cómo Dios los sacó de Egipto y los sustentó en el desierto. Mire lo que dice acá. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Donde qué? Te humilló y te puso a qué. A ver, ¿qué es humillar? El Señor es un humillativo. No, me sacó de mí mismo y me hizo entender que yo no soy el centro de esta vida. ¿Sí? Y nos puso a qué? A prueba. ¿Para revelar qué? El carácter tuyo y el mío y averiguar si en verdad obedeceríamos sus mandatos. Yo no sé si usted lo sabe, pero para eso el Señor los hizo pasar por el desierto.
No porque el Señor le quedara difícil sacarlos de Egipto y pasarlos a la tierra prometida, sino que, escuche esto, el Señor está buscando que haya un cambio interno. El cambio en su carácter, visiblemente yo no lo puedo ver acá. Si yo me siento en una silla, cualquiera puede decir, ay, tan lindo, tan precioso, ay, cómo sonríe. Sí, y todos aquí tenemos una espiritualidad perfecta y podemos hablar de la manera más acorde a la palabra, pero el Señor sí sabe cómo está nuestro carácter. Entonces, mire, el Señor es fiel, su misericordia perdura para siempre, ¿cierto? Pero esta es la misma fidelidad del Señor. ¿De qué nos sirve caminar vidas engañadas, vidas religiosas, vidas legalistas, ¿cierto? Con cargas, con rituales, con un montón de tradiciones que no llevan absolutamente a ninguna cosa. ¿Para qué son las pruebas? Para develar lo que hay, para revelar lo que hay en nuestro carácter. Esa área que con los ojos humanos no se ve. Cuando todo está bien, todos tenemos un buen carácter, ¿cierto? Pero cuando las cosas no están bien, ahí sale el verdadero yo. Ese sí, ¿dónde estamos parados? Dice que el que oye estas palabras y las pone por obra, dice, lo consideraré un hombre imprudente, uno que edificó la casa sobre la roca. Pero el que no le puso atención a sus palabras y no las puso por obra, dice, lo consideraré como un hombre ¿qué? Insensato. Uno que ¿qué? Que edificó sobre la arena, que dice, cuando vino el viento y la lluvia, la derribó. Y dice, y fue un gran desastre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Poniéndonos a prueba. Los momentos difíciles son incómodos. La disciplina no es de agrado, la disciplina es incómoda, ¿cierto? Pero yo digo, hoy con mi esposa, esta mañana hablamos de una cosa que yo digo, yo hubiese querido, a veces uno hablaba de manera humana, un ejemplo, cuando estaba en Colombia estudiando, que me tocaba estudiar y trabajar, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar, y no ve otros muchachos que llegaban en auto y les pagaban los semestres, y yo decía, pero qué bien fue eso, porque hoy, por ejemplo, uno de mis mejores amigos que era en esa condición, él hoy ya no está vivo, pero el estar ocupado en lo que tenía que estar ocupado me ayudó a apartarme de esas cosas que no me hacían bien, y yo decía, y yo podría decir, pero el Señor, ¿por qué no me provee? ¿Por qué? Porque es que es un bien y te estoy probando y te estoy llevando por un camino donde te estoy enseñando a que me puedas reconocer en todo tiempo. Pronto ahí no lo entendí, pero hoy sí lo entiendo y digo, qué bien fue ese. Y a veces los momentos que no son tan bonitos como tan agradables, no significa que sean malos en sí, sino que el Señor lo que está haciendo es mostrar lo que hay en nuestro carácter para que le podamos poner atención y trabajar en esa área que no se ve. No lo pongas, pero dice, un ejemplo, Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a lo que vive este siglo o este mundo, sino que seamos ¿qué? Transformados por la renovación. Y ese transformados viene una palabra en el griego que se llama metamorfosis, metamorfosis, que es un cambio de adentro hacia afuera. Dice, porque si no hay un cambio de adentro hacia afuera, no puedes comprender la buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Digo, podemos hacer muchos, de nuevo, propósitos muy preciosos, cosas muy interesantes, pero si no entendemos que lo que necesitamos cambiar es de adentro hacia afuera, no va a haber un entendimiento real, ¿sí? Porque digo, yo me puedo saber, o usted se puede saber muchos versículos, o podemos estar aquí fielmente todos los sábados acá, y no puede pasar absolutamente nada. Bueno, ya vimos Deuteronomio 8. Ahora la invitación es a que reflexionemos sobre la manera en que Dios nos ha enseñado a vivir conforme al modelo del reino de Dios. No fijando los ojos en las cosas que se ven, que son pasajeras, la misma palabra nos enseña, sino en las que no se ven, que son eternas. ¿Cierto? Ahora miremoslo, el segundo aspecto. Vámonos a hacer una evaluación personal y al arrepentimiento. El primero que vimos fue hacer una reflexión sobre la fidelidad del Señor. Su misericordia nunca se acaba, no deja de ser fiel, ¿cierto? Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más incómodos. Momento de desierto es un momento muy incómodo, no es cómodo, pero no significa que el Señor no esté ahí y no significa que el Señor no esté enseñando algo ahí.
Vámonos a 1 de Juan 1:9. Yo sé que esto lo han escuchado mucho. Pero esto es lo que, un ejemplo, deberíamos aprender a incluir constantemente en nuestra vida diaria. Esos que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Esa es la oportunidad para que aprendamos a aplicar ese tipo de cosas. Miren lo que dice acá. Pero dice que, ¿qué? Ayúdenme a leerlo, por favor. Pero que, ¿qué? Sí que nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. ¿El qué? Él es, de nuevo, Él es ¿qué? Fiel. ¿Y qué? Y justos para perdonarnos, ¿qué? Y limpiarnos de ¿qué? De toda maldad. Acompáñame a Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Cierto? Dice que si confesamos, ¿cierto? Si entendemos, por eso un ejemplo, por eso es importante que nosotros nos congreguemos. ¿Dónde más usted va a aprender qué está bien y qué está mal respecto a la voluntad de Dios? ¿Cuál es el lugar donde se le va a enseñar qué está bien y qué está mal para que podamos aprender a crecer en sabiduría? La iglesia, ¿cierto? Miren un ejemplo, esto es lo que estaba predicando Juan el Bautista antes de que el Señor Jesucristo inicie su ministerio público. Arrepiéntanse, ¿de qué? De sus pecados. ¿Y qué? Y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos, el reino del cielo, ¿qué? Está cerca, otras versiones dice está a la mano, otras versiones dice ya está aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que si no hay una vida de arrepentimiento, si no hay una vida como lo que dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, si no hay una confesión constante, no va a haber alguien que nos perdone, no va a haber alguien que nos limpie de la maldad, del pecado y de la maldad. No va a haber ¿qué? Un cambio. Si yo a lo que llamo pecado y considero pecado, pero lo dejo como ahí en el tintero, como que no es un asunto serio, no va a haber renovación. Pueden haber todos los propósitos del 2025 preciosos, muy hermosos, pero si no hay un cambio de adentro hacia afuera, no hay crecimiento en sabiduría. ¿Y cuál es la consecuencia de un crecimiento, o no un crecimiento, sino de que no haya sabiduría de Dios en nuestra vida? ¿Qué? Hacer lo opuesto a lo que el Señor quiere que hagamos. Ya lo vimos un poco atrás cuando leímos el libro de Isaías. Esto lo dice Juan el Bautista, Mateo 4:17. Lo dice aquí en Mateo 3:2, Juan el Bautista, Mateo 4:17. Comienza Jesús su ministerio público, predicación en Galilea, y dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Qué predicó Jesucristo? Él ha podido decir, predicó, apréndase en la Biblia, o vayan, hagan esta penitencia. Dijo, es importante, si no hay un cambio en la manera en cómo usted piensa, si no hay una lamentación, si no hay un entendimiento de que lo que estoy haciendo está mal y necesito un cambio, necesito urgentemente la ayuda del Señor, ¿qué es lo que pasa? No hay reino de los cielos. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está acá. Y la tarea suya y mía es que aprendamos a vivir el cielo en la tierra. Acuérdense lo que llamamos esta Navidad. Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Nosotros con Dios. No, Dios con nosotros. Y la tarea es que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y nosotros lo que debemos aprender es cómo vivir el cielo en la tierra. El cielo, lo hemos hablado muchas veces, el cielo no se vive cuando usted se muere. El cielo lo podemos vivir ya. Y a eso es lo que estamos llamados. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué? Santo, ¿qué es? Tu nombre. Y ahora ¿qué? Venga, ¿qué? Tu reino. Y que se haga ¿qué? Tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra. ¿Cómo es dónde? En el cielo. No nos está diciendo que nos lleve al cielo, sino que tu reino venga. Por eso necesitamos la intervención de un Salvador. Por eso necesitamos, ahí es donde este tema de la justificación cobra mucho sentido. Sin la obra redentora de Jesucristo en la cruz no hubiese pasado, no habrían esto que estamos teniendo hoy, que es que acceso directo a la presencia del Padre. Entonces, necesitamos una vida de confesión, necesitamos una vida de cambio, necesitamos confesar nuestros pecados constantemente, diariamente. Que, a ver,
dice que si nosotros decimos que nosotros no somos pecadores, hacemos mentirosos a Dios. Nosotros constantemente estamos pecando. Ojalá no fuese así, ¿cierto? Pero todos los días nos estamos enfrentando con situaciones diferentes. Pero, ¿qué está buscando el Señor? Que nosotros vayamos a la presencia del Señor, confesemos nuestros pecados y Él dice, ¿sabe qué? Y yo lo limpio. Y yo lo limpio. ¿Para que qué? Siga caminando en el crecimiento ¿de qué? De mi voluntad. No lo vas a poner. Juan 17:4 dice que la vida eterna es ¿qué? Conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. ¿Cómo lo vamos a poder conocer si el pecado, ¿qué es? Es lo que hace que yo esté separado de Dios. Él mismo dice, yo me ofrezco, yo lo limpio. Yo quiero que usted esté cerca a mí. Pero necesita ¿qué? Entender cuál es mi voluntad. No es una carga religiosa. Es importante que comprendamos que la vida sin cambios, sin la renovación de nuestro entendimiento, de la mente, de las cosas que no son a nuestra manera, sino a la de Dios, hace que no podamos seguir creciendo en el conocimiento de Él mismo. Es urgente que esto sea una constante en nuestra vida. ¿El qué? El arrepentirnos, el confesarnos, el buscar el cambio de mentes. Arrepentirse, por definición, es cambio de mente. ¿Cómo está tu cambio de mente constante? ¿Estás pensando como tú crees que debe ser la vida o como la palabra de Dios la está enseñando? Donde dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que en los dos primeros mandamientos se resume la ley y los profetas. Pero eso hay que entenderlo bien, eso no se puede coger tan superficial. Es urgente que esto sea una constante en nuestra vida, es vital para empezar a vivir en el plan de Dios. Un corazón dispuesto a cambiar, a reflexionar, no solo incluye celebrar lo bueno, sino también identificar áreas donde hemos fallado o dejado de honrar a Dios. El llamado al arrepentimiento, no lo vamos a buscar, yo lo voy a leer. Está un ejemplo, 2 Corintios 13:5 dice así. Escuche esto es un mandamiento del Señor. 2 Corintios 13:5 para el que está tomando nota. Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. El Señor nos está invitando a que nos examinemos si nuestra fe es genuina o no. No es algo que se nos ocurrió aquí, vamos a hacer una examinación. No, es algo que constantemente debemos hacer. ¿Por qué? Porque, escuche esto, porque el Señor Jesús está dentro de nosotros. No estamos solos. Yo sé que algunos tuvieron la oportunidad de estar en los Living Christmas at Home o de pronto lo he visto en otras partes, pero dice que la promesa dice, y enséñenles a obedecer todas estas cosas y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. No estamos solos. ¿Por qué a veces nos sentimos solos? Porque nos falta entendimiento. También un ejemplo, vemos el caso bíblico de David cuando peca con Betsabé. No lo vamos a poner, Salmo 51:10, y él le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿cierto? Yo no puedo producir un corazón limpio. ¿Cómo esta humanidad va a hacer lo correcto si no depende del único que puede limpiar el corazón y puede crear un corazón limpio? David se dio cuenta, cometí un gravísimo error, pero Señor, es como el que veíamos en el Salmo 90, enséñame a entender. Y aquí David le dice, oh, crea en mí un corazón que limpio. ¿Por qué? Porque si no hay un corazón limpio, dice que el limpio de manos y qué, y puro de corazón, ¿se lo saben? Verá a Dios, muy bien. Y el último, para irnos, renovación del compromiso con Dios. ¿Cómo es esto? Acompáñenme por favor a Filipenses 3, versículo 13 y 14. ¿Ya estamos ahí? Bueno, pero tomando el tema del arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué? Trae limpieza y restauración. Por eso es importante que entendamos que esto no es algo
¿cómo lo digo yo? Infantil, como que no tiene la madurez del caso, sino que es importante que vayamos constantemente a la presencia del Señor y confesemos todos nuestros pecados. Allí hay oportuno socorro, ahí está nuestra ayuda, ahí, con esas cosas con las que usted está luchando, con la manera en la que piensa, es ahí dentro, no es aquí porque yo me paré aquí a decir unas cosas, sino es usted en esa relación directa con el Señor, es donde viene la ayuda del Señor, vienen las fuerzas, ¿sí? ¿Para qué? Para creer su plan. Un ejemplo, yo siempre, pienso, si el Señor le dice a usted ya el final de sus días o cómo usted va a terminar, lo más probable es que usted se ría y no le crea. ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento. Por eso es que el Señor, o sea, bueno, esto ya lo digo de manera personal, no le va a mostrar toda la pintura, la película completa de su vida, sino que usted poco a poco va a ir creciendo y va a ir entendiendo la voluntad del Señor. Sí, a veces nos frustramos porque no sé cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere conmigo y esto, no, camine, sus misericordias son, ¿qué? Constantes, son diarias, Él es fiel, pero un árbol no crece cuando yo pongo la semilla, sino que constantemente se enfrenta a muchas cosas, a insectos o a cosas que, ¿sí me van a entender? O sea, es un proceso, es un caminar. Y ahí vamos a comprender sabiduría, ahí vamos a entender cuál es el plan de Dios para con nosotros. Entonces dice, Filipenses 3, versículo 13 y 14. No, amados hermanos, dice Pablo, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Ayúdeme a leer esto. ¿En qué? Olvido que el pasado y fijo que la mirada en lo que qué. ¿Cuánto ustedes o de nosotros acá hacemos eso constantemente? ¿Cuánto? Dice, ve, a ver, yo diría, Pablo, pues Pablo, hermano, o sea, si yo me comparo, digo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, y digo, yo no sé si yo puedo decir eso, ¿sí? Pero dice, y no lo he logrado, y dice, y digo esto no porque lo haya logrado, sino porque, ¿qué? Porque hago esto, me concentro en una cosa, escuche esto, ¿dónde está? A ver, mira, estamos hablando, ¿dónde tiene que haber esa renovación? Acá. ¿En qué deberíamos concentrarnos? Ya, sí, qué cosas buenas, qué cosas malas, sí. Olvide eso, yo dejo esas cosas ya en el pasado. ¿Sí? Que fui, que no fui, bueno, ya dejé eso en el pasado. ¿Y qué? Y fijo la mirada en lo que tengo, ¿qué? Por delante. Y a eso, mire, ¿qué es lo malo? El Señor le dice, ya, suéltese, vamos, pero vamos todos, vamos como iglesia, vamos como cuerpo. Y dice, y así, 14, ¿qué? Y así de esa manera avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Para qué? Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de ¿qué? ¿De quién? De Jesucristo. Dice al supremo llamamiento, ¿cierto? ¿De qué? De la corona que podemos recibir solo por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos renovamos nosotros constantemente? Olvidando lo que está atrás y poniendo la mirada en lo que está adelante. ¿Cómo? Hoy todos los días son un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque todos los días son unas nuevas misericordias. Si fuera por nuestra manera de vivir, seguramente no, 100% seguro, yo estoy seguro que usted ni yo merecemos nada de lo que tenemos hoy y que hoy tenemos muchas más cosas de las que algún día podríamos imaginar. Y que por eso podemos decir, gracias Señor. Hoy gozamos de una salud que posiblemente muchas personas no tienen. Y como lo damos por garantizado, de que como yo tengo que tener salud y que nunca me puedo... Gracias Señor, gracias. ¿Sí? Pasamos por situaciones difíciles, pero hemos salido de esas situaciones difíciles. No significa que no vayan a haber más situaciones difíciles, pero sí significa que necesito poner ¿qué? Mi mirada ¿dónde? Las cosas que están adelante. Amén. No nos podemos quedar atrapados en el pasado. Aquí lo que Pablo nos expresa, Dios por medio de las cartas de Pablo, a dejar las cosas
que nos detienen, ya sea pecado, fracasos o incluso logros pasados, que nos pueden llevar a la complacencia. Mirar hacia adelante con propósito. Dice, este es el momento para renovar nuestro compromiso con Dios, establecer metas espirituales y pedir su guía para el nuevo año. Hay un caso en el libro de Nehemías, donde Nehemías termina de reconstruir una parte de la muralla y vienen otras personas a desanimarlo y le dicen, venga, venga, que es que necesitamos hablar con usted, venga, venga que... Y Nehemías entendió que lo estaban llamando para seguramente matarlo. Le dice, yo estoy ocupado, ¿qué tengo que hablar con ustedes? Le hicieron 5 llamados, pero desde el primero Nehemías entendió que era un plan para atentar con su vida. Pero escuche esto, ¿qué estaba haciendo Nehemías? Haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer. Si no estuviese haciendo lo que tendría que hacer, seguramente por ignorancia, por falta de sabiduría, por falta de entendimiento hubiese ido. Pero como estaba ocupado en lo que tenía que hacer, ¿sí? Estaba involucrado, escuche esto, en el plan y el propósito del Señor, eso lo ayudó a que pudiera seguir haciendo lo que tenía que hacer. Digo, ¿quiénes somos los más beneficiados de poder comprender la voluntad del Señor? Nosotros. Y yo le oro al Señor, digo, nos dice que si nos falta sabiduría, pidámosla, que el Señor no es escaso y Él la dará en abundancia, ¿cierto? Cerremos este año con un espíritu de gratitud, pero también con un corazón dispuesto a crecer. Al reflexionar sobre lo que Dios ha hecho, evaluamos nuestras vidas y nos preparamos para lo que está por venir. Recordemos que cada día es una oportunidad para buscar la sabiduría de Dios y cumplir su propósito. Yo les invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar. Tengamos esto en mente, que la decisión de crecimiento comience ya. Si queremos un ejemplo, puede ser un propósito, crecer espiritualmente. No es el otro año, es ya, ¿sí? Es pidiéndole la ayuda al Señor, que nos ayude a entender. Puede hacer muchas cosas. Se puede tomar un tiempo para escribir. Le puede compartir a alguien cómo el Señor ha sido fiel con usted. Eso genera gratitud y fortalece la fe. Haga un tiempo a solas para orar con Dios y pedirle que examine nuestro corazón, cada uno. Pregúntele en qué áreas debemos cambiar o crecer. Si es necesario, busquemos reconciliación con aquellos que podemos haber ofendido, con los que de pronto no tenemos una buena relación o que sabemos que hemos dañado esa relación. Podemos ahora sí, ya de manera personal, usted lo puede hacer, escribir una declaración de compromiso personal para el próximo año. Dedique tiempo a orar por la dirección de Dios en las áreas claves de su vida, familia, ministerio, trabajo y, muy importante crecimiento espiritual. Por eso, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, y oramos como está escrito en el Salmo 90:12. Enséñanos a entender, a contar la brevedad de la vida, Señor, para que podamos bajar a nuestro corazón sabiduría, Señor, para que no sea un logos muerto, Señor, sino que tu palabra, Señor, caiga en lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, intimar contigo. Examina nuestro corazón, Señor. Mira, Señor, todas esas áreas que están sin tratar, ocultas, Señor, que seguramente por desconocimiento o por terquedad o necedad nuestra, Señor, no hemos querido tratar. Ayúdanos en nuestra fe. Ayúdanos a que no pase otro año, Señor, en el mismo nivel espiritual. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor,
en nuestras debilidades, Señor, porque reconocemos que somos débiles, Señor. Somos frágiles, Señor. Somos, dice Job, como gusanos delante del Creador. Somos vasijas de barro, donde tu excelencia mora. Señor, te damos gracias por este 2024. Gracias por tu fidelidad, Señor, gracias porque vimos tu mano, porque no se trata de que las cosas salieran a nuestra manera, sino que hemos venido creciendo de manera espiritual. Gracias, Señor, por la provisión, por las finanzas, por la familia. Gracias porque los has cuidado, aunque han pasado por situaciones difíciles. Hemos visto tu mano poderosa. Gracias por las oraciones contestadas, Señor. Gracias por esas, Señor, porque sabemos que tú oyes nuestras oraciones. No significa que se haga como nosotros queremos, pero nosotros sabemos que podemos orar confiadamente porque, Señor, ya no somos huérfanos ni bastardos, Señor, sino que por el espíritu de adopción hoy podemos clamar a Abba Padre, y por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a ti que te oremos, Padre nuestro, Señor, Padre Santo, Señor, tú que eres tardo, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Padre, que tienes misericordia de muchos, Señor. Oramos no solo por los que estamos acá, sino por nuestras familias, nuestros amigos. Señor, convéncenos, Espíritu de Dios, de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Oramos como está escrito en Efesios 1:18. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos a la esperanza a la cual estamos llamados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, a desenfocarnos del pasado. Te entregamos los temores, la duda. Oramos como está en Mateo 9, cuando Jesucristo, tú liberaste al hijo, al chico endemoniado, donde el padre le decía, si tú puedes, libéralo. Y tú le respondiste, ¿cómo que si puedo? Dice, al que cree todo le es posible. Y el padre le contestó, creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor, y por eso te oramos hoy, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos en nuestra fe, ayúdanos a que se produzca el querer como el hacer tu voluntad. Ayúdanos a que se despierte hambre y sed por tu palabra. Ayúdanos a tener celo por tus asuntos, por la cultura del cielo. Ayúdanos a que esto no sea un tema religioso, ni denominacional, ni institucional, sino que comprendamos que lo que estamos viviendo es la cultura del cielo en la tierra. Ya hoy no vivimos nosotros, sino que vive Cristo. Señor, ayúdanos a abandonar todo pensamiento de soledad, de tristeza, Señor. Ayúdanos en esas áreas donde hay ansiedad, donde hay baja autoestima, donde hay queja, donde, Señor, tenemos aún conflicto con partes o con asuntos de tu voluntad, Señor, de tu palabra que no entendemos. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a amarla, Señor. Así como dice primera de Juan 5:3, queremos tener un amor verdadero. Dice que el amor verdadero es aquel que es capaz de obedecer sin que sea gravoso, sin que sea una carga. Ayúdanos a que se nos quite esa carga, Señor, que a veces nosotros mismos nos ponemos con estándares de perfección que tú no nos has pedido, Señor. Señor, ayúdanos a entender que tú estás con nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Oramos por los que nos están acompañando por la transmisión, por los que lo verán en diferido, por nuestros pastores, por la iglesia completa. Oramos para que este 31 sea un tiempo de mucha intimidad, de darte gracias, de como está escrito en Deuteronomio, que hagamos memoria de lo que has hecho, Señor, y por eso de manera adelantada te damos gracias, Señor. Padre, nos quedamos en tu presencia y en el nombre poderoso de Jesucristo te damos un fuerte aplauso.